¿Estás sintiendo una sequedad espiritual, una ansiedad que no marca en tu alma que la iglesia no parece tocar? Asiste a los servicios, cantas las canciones, pero te alejas tan vacío, tan perdido como antes. Tal vez has sentido una inquietud tranquila, una sensación de que algo no está bien donde es. Estás tratando de crecer en la fe. Reces, lees la Biblia, buscas a Jesucristo, pero la conexión vibrante y que da vida con Dios que anhelas permanece fuera de alcance. Esto no es una coincidencia, mis amigos. Este dolor espiritual es una señal, una alarma divina que suena en tu espíritu. Durante demasiado tiempo, muchos se han sentado en lugares que se ven como iglesias, lugares que usan las palabras correctas, pero han perdido la presencia que afirman adorar. Esta noche, estamos profundizando en la palabra de Dios para descubrir una advertencia profética. La Biblia revela verdades sobre entornos espirituales, verdades que han sido ocultas o ignoradas, pero son absolutamente esenciales para su supervivencia espiritual y florecer en Jesucristo. Expondremos 5 tipos de congregaciones que el Espíritu de Dios nos advierte, lugares que pueden erosionar sutilmente su fe y alejarte de la conexión genuina con el Dios vivo. Prepara tus corazones, porque lo que la Biblia está a punto de revelar te enfrentará, te desafiará, pero en última instancia, te pondrá en el camino para encontrar dónde Dios se mueve realmente. No se trata de etiquetas denominacionales o estilos arquitectónicos. Se trata del Espíritu, la enseñanza central, la fruta que se produce en la vida de quienes se reúnen allí. La Biblia nos advierte repetidamente que no todas las asambleas que se llaman a sí misma una iglesia se construyen sobre el fundamento de Jesucristo. De hecho, algunos están trabajando activamente contra la verdadera fe, quizás involuntariamente a través de la ignorancia, o trágicamente, intencionalmente a través del engaño. ¿Por qué esta advertencia es tan crítica? Porque su salud espiritual, su destino eterno, está en juego. Así como un ambiente físicamente poco saludable puede envenenar lentamente el cuerpo, un ambiente espiritualmente tóxico puede erosionar lentamente su fe, torcer su comprensión de la Biblia y desconectarlo del Dios que lo ama y envió a Jesucristo para redimirlo. Piensa en lo que Jesús mismo dijo en Mateo 7, 15-20. Tenga cuidado con los falsos profetas, que vienen a usted con la ropa de oveja, pero en el interior son lobos voraces. Los reconocerán por sus frutas. ¿Son las uvas recolectadas de thorn bushes o higos de los tipos de tis? Por lo que todos los árboles sanos, los buenos frutos, pero los árboles no son malhumorados. Cada árbol que no tiene buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Esta no es una sugerencia casual. Es un comando para tener cuidado. Es un llamado al discernimiento basado en fruta, no solo palabras elocuentes o programas impresionantes. El fruto espiritual que realmente importa es la semejanza para Jesucristo, la obediencia a la palabra de Dios tal como se revela en la Biblia, el aumento del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la gentileza y el autocontrol. El fruto del Espíritu mencionades. O en Gálatas 5. Muchas iglesias pueden parecer atractivas en la superficie, pueden tener buena música, altavoces dinámicos y muchas actividades. Pero si la enseñanza central no se alinea con la Biblia, si el enfoque no se centra en el arrepentimiento, la santidad y el poder transformador de Jesucristo, si no cultiva una relación genuina y obediente con Dios, entonces no está dando el fruto de un árbol espiritual sano. La advertencia profética no está diseñada para hacerte cínico o crítico con cada iglesia, sino para equiparte con el discernimiento necesario para garantizar que te plantes en el suelo, donde tu fe puede prosperar genuinamente, no marchitarte. El apóstol Juan también dio una fuerte advertencia en 1 Juan 4, 1. Amado, no crea todos los espíritus, sino que pruebe los espíritus para ver si son de Dios, ya que muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cómo los probamos? Al comparar lo que enseñan y cómo viven contra el estándar infalible de la Biblia. Los 5 tipos de iglesias que discutiremos esta noche representan entornos espirituales que, de varias maneras, faltan esta prueba. Pueden desviarse de la verdad de la Biblia, diluir el Evangelio de Jesús Cristo, o carecen de la presencia genuina
y el poder de Dios necesario para el verdadero crecimiento espiritual y la construcción de la fe. Reconocer estos tipos no se trata de la condena, sino que no se trata de la condición de la condición, sino que no se trata de la condena, sino que no se trata de la condición, sino de la condición, sino que no se trata de la condición de la condición. Los peligros para que pueda proteger su precioso caminata con Dios y asegurarse de recibir el alimento espiritual que necesitas desesperadamente crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. León rugiente. Haga cambios si es necesario. Son suavizados, comprometidos o ignorados directamente a favor de la opinión popular, las tendencias culturales o un deseo de no ofender a nadie. Ha sido regado de la palabra pura de Dios. Iglesia. Los sermones pueden centrarse en gran medida en los mensajes de sentimiento, los principios de la autoayuda o la justicia social sin la base de la verdad bíblica y la centralidad de Jesucristo. Los artefactos culturales. Esté ocupado con las actividades, pero su fe carece de profundidad y resistencia. Pueden hablar de Jesucristo, pero su comprensión de su naturaleza y trabajo es superficial. Podrían mencionar a Dios, pero su relación se basa en una imagen sesgada e incompleta de su personaje revelada en la Biblia. Este tipo de iglesia, aunque tal vez aparece vibrante o relevante en el exterior, puede hambre sutilmente su alma, dejándote mal equipado para enfrentar los desafíos del mundo y crecer en fe madura. Otro tipo de iglesia que sirve como una advertencia profética es lo que podríamos llamar la iglesia orientada al rendimiento. Este es un lugar donde el enfoque cambia de la adoración genuina de Dios y el crecimiento en la gracia a la apariencia, actividad y logro externos. El énfasis está en parecer espiritual, realizar deberes religiosos y participar en numerosos programas, en lugar de en el estado del corazón y la transformación realizada por Jesucristo. El éxito en este entorno a menudo se mide por números, presupuestos y participación visible, en lugar de por la profundidad de la fe, la santidad de la vida y el amor por Dios y el prójimo. El peligro aquí es que las personas aprenden a presentar una muestra de religiosidad, centrándose en la conformidad externa, al tiempo que descuida el trabajo interno del Espíritu Santo. Jesús reprendió fuertemente a los fariseos para esta cosa en Mateo 23, llamándolos hipócritas que limpiaron el exterior de la taza pero dejó el interior sucio. Dijo que eran como tumbas encaladas, hermosas por fuera pero llenos de huesos de hombres muertos dentro. En una iglesia orientada a la actuación, puede haber una inmensa presión para aparecer espiritual o exitoso en términos cristianos. Se enfatiza el servicio, no necesariamente por amor a Dios y a los demás, sino como un medio para obtener aprobación o sentirse significativo. La adoración podría ser más sobre la actuación en el escenario o la experiencia emocional que de la humilde adoración de Dios. Leer la Biblia podría convertirse en el deber de revisar una lista, en lugar de una búsqueda apasionada de conocer a Jesucristo. La oración puede convertirse en memoria o una exhibición pública en lugar de una comunión íntima con Dios. Este entorno puede conducir al agotamiento, la hipocresía y una profunda sensación de insuficiencia, porque el enfoque está en el esfuerzo y la apariencia humanos, en lugar de la obra terminada de Jesucristo y la gracia empoderadora de Dios. Su fe se vuelve vinculada a su desempeño, lo que lleva a cualquier orgullo si siente que está teniendo éxito o desesperado si siente que está fallando, en lugar de descansar de forma segura en la obra terminada de Jesucristo. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras. Efesios 2, 8-9. Si bien la verdadera fe, resultados, en buenas obras, las obras son un fruto de salvación, no la raíz. Cuando una iglesia eleva el rendimiento y la actividad por encima de la transformación espiritual genuina y la dependencia de Dios, corre el riesgo de alejar a las personas del verdadero camino de la fe arraigado en Jesucristo y se encuentra en la Biblia. Crea una cultura de esfuerzo en lugar de descansar en la gracia de Dios. Luego está la iglesia del club social. Esta es una iglesia donde el enfoque principal es en la comunidad, la amistad y las actividades sociales, a menudo con la exclusión o la marginación de la enseñanza bíblica profunda, la oración ferviente y el alcance evangelístico. Si bien la comunidad bíblica es esencial y maravillosa,
cuando se convierte en la atracción principal y la característica definitoria, el núcleo espiritual a menudo es débil. Las personas asisten principalmente a las conexiones sociales, los eventos y el sentimiento de pertenencia, en lugar de adorar a Dios, aprender de la Biblia y crecer en su fe en Jesucristo. El mensaje del Evangelio podría estar presente, pero a menudo se enmarca como una forma de mejorar su vida o encontrar comunidad, en lugar del llamado urgente al arrepentimiento y la salvación del pecado a través de Jesucristo. En una iglesia de clubes sociales, se pueden evitar verdades bíblicas difíciles para mantener un ambiente cómodo y amigable. La responsabilidad por el pecado podría ser mínima, porque los problemas de confrontación podrían interrumpir la armonía social. El evangelismo podría verse como incómodo o intrusivo, lo que obstaculiza el objetivo principal de la iglesia de ser un lugar acogedor para los miembros existentes. Si bien la hospitalidad y el compañerismo son componentes vitales de una iglesia saludable, en una iglesia del club social se convierten en la comida completa, dejando a los congregantes espiritualmente desnutridos. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, un lugar de culto, discipulado, servicio y misión, no solo una reunión de amigos. Hechos 2:42 describe la devoción de la iglesia primitiva a la enseñanza de los apóstoles, la Biblia, la comunión, comunidad, la ruptura del pan, comunión, y la oración, un equilibrio de disciplina espiritual y comunidad. Cuando se pierde el equilibrio y la comunidad se convierte en el enfoque único o primordial, la fe puede permanecer superficial, enraizada en las relaciones humanas en lugar de en una profunda conexión con Dios a través de Jesucristo y su palabra. Las personas pueden sentirse amadas y aceptadas, pero su crecimiento espiritual se estanca porque no están siendo desafiados por la verdad completa de la Biblia o alentadas a desarrollar una relación personal robusta con Dios. Un cuarto tipo de iglesia para tener cuidado es la iglesia del centro de entretenimiento. Esta es una iglesia que prioriza el valor de producción, el rendimiento y la creación de una experiencia atractiva y entretenida para los asistentes por encima de la enseñanza bíblica sólida y la adoración auténtica. Los servicios pueden parecerse a conciertos o discursos motivacionales, diseñados para atraer a los sentidos y las emociones, en lugar de involucrar a la mente con la verdad de la Biblia y mover el corazón hacia el arrepentimiento genuino y la fe en Jesucristo. Si bien la excelencia en el ministerio es encomiable, cuando el entretenimiento se convierte en la fuerza impulsora, el enfoque cambia de Dios al consumidor, de la reverencia al disfrute y de la transformación al consumo pasivo. En una iglesia del centro de entretenimiento, la predicación podría ser ligera sobre las Escrituras y pesadas en anécdotas, humor o referencias de la cultura pop. La música de adoración podría elegirse más por su atractivo contemporáneo e impacto emocional que por su profundidad teológica y enfoque en Dios. La atmósfera general está diseñada para ser amigable para los buscadores, lo que puede ser bueno. Pero el peligro surge cuando este ambiente amistoso sacrifica el poder desafiante y condenado por el Evangelio de Jesucristo. El objetivo puede ser atraer y retener a las personas haciendo que la iglesia sea divertida o relevante, pero esto puede crear inadvertidamente a los consumidores de entretenimiento religioso en lugar de comprometidos discípulos de Jesucristo. Las personas pueden disfrutar el espectáculo, sentirse bien y regresar semana tras semana, pero su comprensión de la Biblia es superficial, su vida de oración es débil y su fe se sacude fácilmente, porque se basa en emociones fugaces y estimulación externa, en lugar de la roca sólida de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Jesús no entretuvo a las multitudes, los desafió, los llamó a arrepentirse y habló verdades difíciles. Juan 6, 60-69. Si bien tenía compasión y satisface las necesidades, su método principal era enseñar y pedir compromiso radical. La iglesia del centro de entretenimiento corre el riesgo de crear espectadores en lugar de participantes en el viaje de la fe, lo que finalmente obstaculiza un crecimiento genuino y una profunda conexión con Dios a través de Jesucristo. La Biblia es clara de que nuestra adoración debe estar en el Espíritu y la verdad, Juan 4:24, centrada en la gloria de Dios,
no en nuestra diversión. Finalmente, el quinto tipo de iglesia que sirve como una advertencia profética es la iglesia que llena el Espíritu. Este es un lugar donde el trabajo activo y la conducción del Espíritu Santo son suprimidos, ignorados o incluso rechazados, a menudo por miedo al exceso o una preferencia por el control rígido y la tradición sobre la expresión espontánea guiada por el Espíritu de Dios. Si bien el discernimiento es necesario con respecto a los dones y manifestaciones espirituales, una iglesia que apaga sistemáticamente el trabajo del Espíritu impide que los creyentes experimenten la plenitud del poder, orientación y regalos de Dios necesarios para la fe vibrante y el ministerio efectivo. Primera Tesalonicenses 5:19. Da una orden directa. No apagues el espíritu. En una iglesia con espíritu, los dones espirituales pueden ser minimizados o vistos como pertenecientes solo a la era apostólica. La oración puede ser formal y ritualista, en lugar de liderada por el Espíritu y poderoso. Puede haber una falta de expectativa para que Dios se mueva sobrenaturalmente en la curación, la liberación o la visión profética, incluso cuando estos se demuestran claramente en la Biblia. El enfoque podría estar exclusivamente en la comprensión intelectual de la Biblia, descuidando el papel vital del Espíritu Santo para traer convicción, empoderar a la obediencia y permitir la intimidad con Dios a través de Jesucristo. Si bien el orden es necesario en las reuniones de la Iglesia, 1 Corintios 14:40, esto no debe venir a expensas de suprimir el trabajo del Espíritu. Los creyentes en este entorno pueden sentirse sofocados, sus dones espirituales sin usar, y su relación con Dios se limitó al conocimiento de la cabeza en lugar de la experiencia cardíaca. Podrían entender las doctrinas sobre Jesucristo, pero carecen de la presencia dinámica de aquel que las indica. Su fe podría volverse seca y académica. El poder prometido por Jesucristo antes de su ascensión, Hechos 1:8, para empoderar a los testigos, está directamente vinculado al Espíritu Santo. Una iglesia que apaga el Espíritu está limitando efectivamente el poder disponible para sus miembros para vivir la vida cristiana, comprender profundamente la Biblia y efectivamente las buenas noticias de Jesucristo. Esto dificulta su crecimiento de la fe y su capacidad para servir a Dios por completo. Estos 5 tipos, que el club social, orientado al desempeño, el club social, el centro de entretenimiento y las iglesias que llenan el espíritu, representan entornos que, de diferentes maneras, representan una amenaza para su salud espiritual y crecimiento de la fe. Pueden ofrecer elementos que parecen positivos, comunidad, presentaciones atractivas, rutinas familiares, pero si están fundamentalmente comprometidos en su adhesión a la Biblia, su enfoque en Jesucristo, su dependencia de su apertura al Espíritu Santo, pueden ser sutiles o no tan sutilmente, alejarte de la relación vibrante y vital con Dios que estás destinado a tener. La advertencia profética no se trata de juzgar a las personas dentro de estas iglesias, muchas de las cuales pueden ser sinceros creyentes. Se trata del entorno, en sí, la cultura y la enseñanza predominantes que da forma a los que están dentro de él. El discernimiento es clave. ¿Cómo se aplica esta advertencia profética? Requiere un examen cuidadoso y de oración del lugar donde se reúne. ¿Los líderes predican fielmente toda la Biblia? ¿Es Jesucristo el centro absoluto de todo? ¿Existe una atmósfera genuina de adoración y reverencia para Dios? ¿El Espíritu Santo es bienvenido y su trabajo evidente? ¿Están los creyentes discipulados en la fe madura y la iliquinidad de Cristo, o semant? ¿Vienen superficiales o se centran en cosas externas? Esta no es una tarea a tomar a la ligera. Se requiere humildad para mirar honestamente su hogar espiritual y coraje para actuar si el proceso de discernimiento revela que el medio ambiente está obstaculizando, en lugar de ayudar, su caminar con Dios. El discernimiento, entonces, no es un ejercicio teológico abstracto, sino una práctica vital para la supervivencia espiritual y la prosperación. Entre los entornos que requieren un examen tan cuidadoso, se encuentran aquellas iglesias que han elevado la predicación de la prosperidad material al tema central, casi exclusivo, de su mensaje. Esta es la iglesia del Evangelio de Prosperidad,
Una categoría distinta porque su desviación no es simplemente en estilo o enfoque secundario, sino a menudo en la definición misma de fe, el carácter de Dios y el propósito de la salvación a través de Jesucristo. En tales congregaciones, la narración a menudo gira en torno al deseo de Dios de que cada creyente sea rico, saludable y exitoso según los estándares mundanos. La pobreza o la enfermedad se retratan con frecuencia no como desafíos inherentes a un mundo caído o herramientas potenciales para el crecimiento espiritual, sino como signos de falta de fe o incluso el desfavorable de Dios, o el resultado del ataque espiritual que debe superarse a través de la semilla o las declaraciones específicas. La Biblia está buscando versos que, a menudo sacados de contexto, parecen apoyar la idea de que las riquezas materiales son un derecho garantizado para los creyentes, una recompensa directa por la fe, la donación o la confesión positiva. El peligro aquí es profundo. Cambia sutilmente el objeto de la fe de Dios mismo, en toda su sabiduría, soberanía y amor, que incluye permitir el sufrimiento por nuestro bien y su gloria, a las bendiciones. Dios supuestamente puede verse obligado a proporcionar. Dios se convierte en un medio para un fin. Ese final es el consuelo personal, la riqueza y el estatus. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, que la Biblia enseña, es la base de nuestra reconciliación con Dios. El perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna puede ser secundaria a la promesa de riquezas temporales. El arrepentimiento a menudo se minimiza, ya que centrarse en el pecado puede parecer negativo y contrario a la confesión positiva requerida para la prosperidad. La santidad también puede llevar un asiento trasero a la búsqueda del éxito mundano. Este entorno fomenta una fe superficial porque vincula el bienestar espiritual y la aprobación de Dios directamente a circunstancias externas. ¿Qué sucede cuando no llega la prosperidad prometida? ¿Qué sucede cuando un creyente fiel enfrenta la pérdida de empleo, la enfermedad crónica o las dificultades financieras, a pesar de hacer todo bien, de acuerdo con la fórmula de la prosperidad? Es probable que la base de su fe, construida sobre las arenas cambiantes de las promesas materiales en lugar de la roca sólida de Jesucristo, y la verdad duradera del carácter y las promesas de Dios reveladas en la Biblia, se desmorone. Esta no es la fe resistente que la Biblia describe, la fe que perdura a través de las pruebas, confiando en el plan de Dios, incluso cuando no se alinea con los deseos inmediatos de consuelo o riqueza, como se ve en Hebreos 11. Considere el marcado contraste entre el mensaje del Evangelio de la prosperidad y la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Jesús mismo vivió una vida de pobreza relativa, Mateo 8:20. Advirtió sobre los peligros de la riqueza, Mateo 19, 23-24, Lucas 12:15. Alentó el desapego de las posesiones materiales, Mateo 6, 19-21, Lucas 12, 33-34. Y llamó a sus seguidores a tomar su cruz, un símbolo de sufrimiento y autodenial, no ganancia material, Lucas 9:23. Sus apóstoles, siguiendo su ejemplo, a menudo enfrentaban dificultades, persecución y pobreza por el Evangelio. 1 Corintios 4, 11-13, Filipenses 4, 11-13. Las epístolas del Nuevo Testamento están llenas de exhortaciones a la satisfacción piadosa. 1 Timoteo 6, 6-8. Generosas donaciones. 2 Corintios 9:7, sufriendo por Cristo, Filipenses 1:29, 1 Pedro 4, 12, 13, y centrándose en las recompensas eternas en lugar de las tierras, Colossianos 3, 1, 2. El enfoque exclusivo en la prosperidad material tergiversa fundamentalmente las principales preocupaciones de Dios por su pueblo. Si bien Dios es ciertamente la fuente de todas las bendiciones y se preocupa por nuestras necesidades físicas, Mateo 6:33, su objetivo final es nuestra transformación espiritual, conformidad con la imagen de Jesucristo y la participación en su reino eterno. La Biblia enseña que las dificultades y las pruebas son a menudo instrumentos que Dios usa para refinar nuestra fe, desarrollar perseverancia y profundizar nuestra dependencia de Él. Romanos 5, 3, 5, Santiago 1, 2, 4.
Un entorno de la Iglesia que enseña estos juicios es simplemente obstáculos para superar al afirmar que la riqueza niega el profundo trabajo espiritual que Dios pretende hacer a través de ellos. Además, este tipo de predicación a menudo crea una relación transaccional con Dios. La fe se convierte en una moneda utilizada para comprar favor divino y bendiciones materiales. La donación se presenta principalmente como un acto de culto, gratitud y apoyo para el trabajo de Dios por amor por Él y de otros, sino como una inversión con la expectativa de un rendimiento financiero significativo. El 100 veces, a menudo citado fuera de contexto de pasajes como Mark 10, 29-30. Este enfoque puede conducir a la manipulación, la presión y la culpa, particularmente para aquellos que luchan financieramente y con desesperadamente que sus donaciones desbloqueen la riqueza prometida. Explota la fe genuina al redirigirla hacia un resultado materialista en lugar de fomentar una relación más profunda con Dios. El fundamento de una fe saludable, como se presenta en la Biblia, se basa en comprender la profundidad de nuestro pecado, la necesidad del arrepentimiento, la gracia salvadora ofrecida a través de la obra expedente de Jesucristo y el proceso continuo de santificación dirigido por el Espíritu Santo. Implica reconocer la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida, confiar en su plan incluso cuando implica dificultades y encontrar nuestra máxima seguridad y alegría no en las posesiones terrenales, sino en nuestra relación con Dios y la esperanza de la vida eterna. Las iglesias que predican exclusivamente la prosperidad dejan de lado estas verdades esenciales, centrándose en la superación personal, las estrategias financieras enmascaradas como principios espirituales y una visión distorsionada de Dios como un benefactor cósmico que espera dispensar riquezas. Este entorno puede obstaculizar el crecimiento espiritual genuino porque fomenta un enfoque en la ganancia de sí mismo y material en lugar de la abnegación, el servicio y la devoción a Dios y a los demás. Cultiva el descontento en lugar de la satisfacción, la codicia en lugar de la generosidad y una mentalidad mundana en lugar de una perspectiva eterna. El trabajo del Espíritu Santo, que incluye condenar el pecado, que conduce a la verdad, al empoderamiento para el servicio y el cultivo del fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22-23, puede sofocarse en una atmósfera preocupada por la adquisición material. El énfasis cambia de soportar el fruto del Espíritu a acumular los frutos de este mundo. Examinar la enseñanza contra el abogado completo de la Biblia revela la superficialidad de una fe construida únicamente en la promesa de la prosperidad material. Si bien Dios bendiga a su pueblo, a veces materialmente, las Escrituras no prometen la exención de las dificultades o un camino garantizado hacia la riqueza para todos los creyentes. De hecho, Jesús advirtió a sus seguidores que esperen la tribulación, Juan 16:33. Los apóstoles enseñaron que el sufrimiento es parte del viaje cristiano. Hechos 14:22, 1 Timoteo 3:12. Una fe que no está preparada para las dificultades porque se le ha prometido solo la facilidad y la prosperidad, es una fe frágil, mal equipada para navegar por las realidades de la vida en un mundo caído. Carece de la profundidad forjada en el crisol del juicio, la dependencia nacida de la necesidad y la confianza inquebrantable en la bondad de Dios que persiste incluso cuando las circunstancias son sombrías. La advertencia profética contra tales iglesias es un llamado para regresar al auténtico evangelio centrado en Jesucristo, su cruz, arrepentimiento, santidad y el reino de Dios. Es un llamado para construir nuestra fe en las verdades duraderas de la Biblia, confiando en el carácter de Dios y las promesas independientemente de nuestras circunstancias materiales. Se requiere un discernimiento cuidadoso para distinguir entre la genuina enseñanza bíblica sobre las bendiciones y provisiones de Dios y la distorsión manipuladora que hace que la riqueza sea la medida principal del favor de Dios o el objetivo principal del paseo cristiano. Es crucial reconocer que las mayores bendiciones de Dios son espirituales. Reconciliación con Él, el Espíritu Santo interno, el crecimiento espiritual y la vida eterna, bendiciones compradas no con nuestro dinero o semilla fe, sino por la preciosa sangre de Jesucristo. Cualquier enseñanza que disminuya estas realidades espirituales a favor de la riqueza terrenal es una desviación del verdadero mensaje de la Biblia y un peligro para la fe genuina.
Un ambiente de la Iglesia se centró exclusivamente en la prosperidad corre el riesgo de cultivar a los cristianos que pueden tener exitosos según los estándares mundanos, pero interiormente hambrientos de las verdaderas riquezas de conocer a Dios y crecer con semejanza con Jesucristo. Pueden poseer riqueza financiera, pero carecen de profundidad y resiliencia espirituales, lo que hace que su fe sea vulnerable cuando las inevitables tormentas de la vida golpean. La salud de una congregación y la fe de sus miembros no deben medirse por el tamaño de sus cuentas bancarias o los automóviles en el estacionamiento, sino por su devoción a Dios, su comprensión y aplicación de la Biblia, su semejanza con Jesucristo, su amor mutuo y su dependencia del Santo Espíritu. Cuando un entorno de la Iglesia prioriza constantemente la riqueza material sobre estos principios bíblicos fundamentales, es una señal clara de que algo está fundamentalmente mal, lo que potencialmente obstaculiza el crecimiento muy espiritual y la relación genuina con Dios que pretende facilitar. Este énfasis distorsionado puede llevar a los creyentes a perseguir comodidades terrenales fugaces mientras descuida los tesoros eternos que Dios ofrece a través de Jesucristo. Pinta una imagen de Dios que se parece más a una máquina expendedora cósmica que el Padre soberano y amoroso revelado en la Biblia, que se preocupa por nuestro personaje mucho más que nuestra comodidad. Es una desviación sutil, pero poderosa, que puede llevar a los buscadores sinceros lejos del desafío, pero profundamente satisfactorio, el camino de discipulado al que Jesucristo nos llama, un camino que implica sacrificio, servicio y a veces sufrimiento, todo por el bien de conocerlo y darle a cono. Ser. La genuina prosperidad que Dios desea para nosotros comienza en el alma, nutrida por su palabra y espíritu, basado en la realidad del trabajo terminado de Jesucristo en la cruz y manifestado en una vida de creciente santidad y amor desinteresado, no solo la acumulación de bienes terrenales. Las iglesias centradas exclusivamente en este último, a menudo no pueden equipar a los creyentes para el espectro completo de la vida cristiana, que inevitablemente incluye navegar por dificultad con gracia y fe inquebrantable en la fidelidad de Dios, independientemente de las circunstancias externas. Presentan un evangelio truncado, que pierde la riqueza de la verdad bíblica sobre los propósitos de Dios, la naturaleza de los juicios y la verdadera fuente de nuestra esperanza eterna, que se encuentra segura en Jesucristo y en ningún otro lugar. Este tipo de entorno corre el riesgo de crear una forma de piedad que niega su poder, como se describe en 2 Timoteo 3:5, donde el enfoque se centra en la apariencia externa de bendición o éxito en lugar del poder transformador del Espíritu Santo que trabaja dentro, que nos da forma a la imagen de Cristo. La auténtica iglesia, basada en la Biblia y centrada en Jesucristo, predicará el consejo pleno de Dios, incluido el llamado al arrepentimiento, la realidad del sufrimiento, la importancia de la santidad, la administración de los recursos y la bendita esperanza de la vida eterna. Enseñará a la fe no como un mecanismo para adquirir riqueza, sino como confiar en el carácter de Dios y las promesas a través de todas las circunstancias de la vida. Enfatizará que si bien Dios proporciona y bendiga, su disposición final es la salvación y el sustento espiritual en Jesucristo. Fomentará la generosidad no como una inversión transaccional, sino como una gran cantidad de gratitud y amor. Tal entorno de la Iglesia fomenta una fe profunda y resistente, capaz de resistir cualquier tormenta, porque se basa en el fundamento inquebrantable de la verdad de Dios y la obra terminada de Jesucristo, lo que permite a los creyentes encontrar su seguridad, identidad y alegría no en posesiones mundanas, sino en su relación con Dios. El enfoque exclusivo en la prosperidad no puede cultivar esta profundidad, dejando a los adherentes vulnerables y potencialmente desilusionados cuando la realidad no coincide con las promesas predicadas. Este tipo de entorno, centrado en evitar la incomodidad, distorsiona fundamentalmente el mensaje central del Evangelio. El Evangelio, la buena noticia, no es simplemente que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, aunque esas cosas son ciertas. Las noticias verdaderamente buenas solo tienen sentido en el contexto de las
Malas noticias. Que la humanidad está alejada de un Dios santo por el pecado. Romanos 3:23 nos dice claramente: porque todos han pecado y se quedan corto de la gloria de Dios. Sin enfrentar esta realidad, que todos somos pecadores, merecedores del juicio justo de Dios, la profundidad de su gracia, la necesidad del sacrificio de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo, no puede ser verdaderamente apreciado. Cuando el pecado se minimiza o ignora, la cruz pierde su importancia radical. Se vuelve menos sobre la propiciación de nuestras transgresiones y más sobre un acto general de amor divino o una demostración de superar el sufrimiento. La intensa agonía y la separación que Jesús experimentó en la cruz fue porque estaba soportando el peso de nuestro pecado, convirtiéndose en una maldición para nosotros. Gálatas 3:13. Minimizar el pecado es minimizar el costo de la salvación y el amor infinito de Dios demostrado al enviar a su Hijo, Jesucristo, para pagar ese precio. Una iglesia que silencia el pecado inadvertidamente roba a su congregación del profundo asombro y gratitud que debería acompañar una verdadera comprensión de la redención. Este enfoque también socava el concepto de arrepentimiento. El arrepentimiento no solo siente pena por un error, es un cambio de mente y dirección fundamental, un alejamiento del pecado y hacia Dios. Es un componente necesario de la fe genuina que conduce a la salvación, como se enfatiza en toda la Biblia. Jesús mismo comenzó a su ministerio llamando a la gente a arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Si el pecado no se aborda, ¿de qué hay para arrepentirse? Esto lleva a un easyism superficial, en el que alguien podría consentir a algunas doctrinas o sentir una elevación emocional, pero no hay un giro real de las viejas formas. No se crucifica la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. El resultado son las personas que se identifican como cristianos, pero cuyas vidas muestran poca evidencia de la obra transformadora de Dios. Pueden hablar cristiano y asistir a los servicios, pero no se están convirtiendo realmente en nuevas creaciones en Jesucristo, como se describe en 2 Corintios 5:17. La Biblia claramente enseña que la verdadera fe implica una voluntad de confrontar el pecado en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo. 1 Juan 1:9 promete que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y solo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Este verso se basa en el reconocimiento del pecado. Un entorno de la iglesia donde no se discute el pecado hace que este camino hacia la limpieza y comunión continua con Dios sea menos accesible. Los creyentes no están equipados para identificar y confesar sus luchas, potencialmente conduciendo a ciclos de culpa, vergüenza o incluso apatía, ninguna de las cuales es la intención de Dios para sus hijos. Se les queda con una sensación de necesidad de algo, tal vez persiguiendo milagros o máximos emocionales para llenar un vacío, en lugar de encontrar la verdadera libertad y paz a través del arrepentimiento y el perdón en Jesucristo. Además, evitar el tema del pecado obstaculiza el proceso de santificación. La santificación es el viaje de toda la vida de convertirse más en Jesucristo, empoderado por el Espíritu Santo. Implica posponer activamente el viejo yo y ponerse el nuevo yo, que se renovará en el conocimiento después de la imagen de su Creador. Colosenses 3:9-10. Este proceso requiere enfrentar hábitos pecaminosos, actitudes y deseos. Hebreos 12:14 nos instruye a luchar por la paz con todos y por la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es simplemente un complemento opcional, es esencial. Una iglesia que teme ofender al discutir el pecado no puede guiar efectivamente a sus miembros en la búsqueda de la santidad. En cambio, el enfoque a menudo se mantiene en bendiciones externas o en el mantenimiento de un estado emocional positivo, que son pobres sustitutos del profundo trabajo que Dios desea hacer dentro de nosotros, dando forma a nuestro personaje. El miedo a abordar el pecado a menudo proviene del deseo de crecimiento medido únicamente en los números, o un enfoque en ser relevante en una cultura que rechaza cada vez más el concepto de verdad moral absoluta y responsabilidad a un poder superior. Los pastores y los líderes pueden temer que la predicación del pecado aleje a las personas.
Sin embargo, la Biblia presenta una imagen diferente. El poder del Evangelio, en su plenitud, incluida la convicción del pecado, la gloriosa disposición en Jesucristo, el llamado al arrepentimiento y la fe, y la promesa de transformación, es lo que Dios usa para atraer a las personas a sí mismo y hacer crecer su iglesia. Como Jesús dijo en Juan 6:44, «Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga». El dibujo de Dios a menudo implica una convicción de nuestra necesidad, que es una obra del Espíritu Santo, Juan 16:8. Silenciar el mensaje sobre el pecado puede impedir el trabajo del Espíritu Santo al dibujar y transformar los corazones. Considere el impacto en la comprensión de los creyentes del carácter de Dios. Si la respuesta de Dios al pecado se minimiza, su santidad y justicia están oscurecidas. Se convierte simplemente en un benefactor benevolente o un padre indulgente, en lugar del juez justo y el Padre amoroso revelado en la Biblia. Una visión truncada del personaje de Dios conduce a una visión truncada de la fe, reduciéndola de la confianza radical en un Dios soberano, santo y amoroso que nos salva de nuestro pecado a través de Jesucristo, a una herramienta pragmática para lograr el comodidad, el éxito o la curación en esta vida. Este malentendido hace que los creyentes sean susceptibles a la decepción y la duda cuando la vida inevitablemente presenta desafíos que la fe se entiende adecuadamente como confianza en el carácter y promesas inmutables de Dios, a pesar de las circunstancias, está diseñada para navegar. La verdadera fe es resistente porque está anclada en la verdad de Dios, no en la fugaz presencia de circunstancias deseables. Las iglesias que evitan el tema del pecado a menudo pierden la oportunidad de enseñar el poder liberador de la gracia. La gracia no es simplemente el favor inmeritado de Dios, es su presencia empoderadora la que no solo perdona el pecado, sino que también nos permite superarlo. Romanos 6:14 declara, «Porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, ya que no estás bajo ley, sino bajo gracia». Esta libertad del dominio del pecado es una promesa central del Evangelio, hecho posible a través de la unión con Jesucristo. Cuando el pecado no se reconoce, la lucha contra él no se aborda, y por lo tanto, la victoria ofrecida a través de la gracia en Cristo no es completamente experimentada o apreciada. Los creyentes permanecen potencialmente enredados en patrones pecaminosos, sin la comprensión bíblica y las herramientas espirituales para encontrar una libertad duradera. Este problema no se trata solo de evitar un tema difícil. Se trata de presentar una versión distorsionada, incompleta y, en última instancia, impotente del cristianismo. Es un evangelio sin dientes, una fe sin transformación verdadera, una relación con Dios que carece de la profundidad de comprender la profunda salvación comprada por Jesucristo. Deja a las personas mal equipadas para las batallas espirituales que enfrentan, ambas internamente contra su propia naturaleza pecaminosa y externamente contra las fuerzas de la oscuridad. La Biblia retrata constantemente la vida cristiana como un viaje de santificación, una muerte de hechos pecaminosos y una vida por el Espíritu. Romanos 8:13. Esto requiere una confrontación honesta con el pecado, no una evitación educada. El enfoque cambia del llamado radical para seguir a Jesucristo, que implica tomar la cruz diariamente, Lucas 9:23, a una invitación más sabrosa para recibir bendiciones. El concepto de morir a uno mismo, esencial para el crecimiento espiritual y la transformación, se vuelve extranjero. En lugar de discipulado, un compromiso para aprender e imitar a Jesucristo, que incluye su llamado a la santidad y la abnegación, el énfasis se convierte en consumismo. ¿Qué puedo obtener de Dios y qué puede ofrecerme esta iglesia? Esta mentalidad consumista es antitética al modelo bíblico de la iglesia como un cuerpo de creyentes comprometido con la edificación mutua, adorar a Dios y servir a los demás, todo desde un fundamento de arrepentimiento y fe en Jesucristo. En última instancia, silenciar el mensaje sobre el pecado debilita a la iglesia desde adentro. Produce creyentes que pueden estar entusiasmados durante la adoración o ansiosos por las manifestaciones físicas del poder de Dios, pero que carecen de la madurez espiritual, la base bíblica y la santidad genuina requerida para mantenerse firme en su fe a través de juicios o para impactar efectivamente
Ente el mundo, para Cristo. Su fe a menudo es superficial, arraigada en la emoción o los beneficios percibidos en lugar de la verdad profunda y permanente de la palabra de Dios, revelada en la Biblia. Esto los deja vulnerables al engaño, la desilusión e inestabilidad espiritual. La salud de una iglesia y la robustez de la fe de sus miembros están directamente ligados a su disposición a predicar el consejo completo de Dios, incluida la verdad incómoda, pero necesaria sobre el pecado y la gloriosa y liberadora verdad de salvación que se encuentra solo en Jesucristo. Una iglesia que evita esta verdad puede reunir a una multitud, pero corre el riesgo de no construir discípulos genuinos que sean realmente transformados por el poder de Dios. El mensaje genuino del Evangelio es inherentemente transformador. Cambia todo porque aborda el problema central de la humanidad, el pecado, y ofrece la única solución, redención a través de Jesucristo, que permite una nueva vida vivida para Dios por fe, guiada por la Biblia. Ignorar el pecado no lo hace desaparecer, simplemente hace que el remedio parezca menos vital, y el médico, Jesucristo, menos indispensable. La verdadera vitalidad espiritual proviene de reconocer nuestra ruptura y abrazar la gracia radical de Dios para el perdón y la transformación. Dichas iglesias a menudo priorizan los métodos que se prueban que atraen multitudes o aumentan los ingresos, tomando prestadas técnicas del mundo corporativo o la industria del entretenimiento, en lugar de buscar orientación de Dios a través de la oración y el estudio diligente de la Biblia. La agenda es establecida por comités humanos, sesiones de planificación estratégica o estudios demográficos, con el objetivo de ser relevante, de acuerdo con los estándares mundanos. Este enfoque en el atractivo externo o las métricas medibles como la asistencia y el crecimiento del presupuesto a menudo se producen a expensas de la transformación interna y la profundidad espiritual. Los líderes pueden sobresalir en la administración, hablar en público u organizar eventos, pero pueden carecer de la autoridad espiritual y la sensibilidad al Espíritu Santo, que proviene de la intimidad genuina con Dios y una vida entregada a Jesucristo. Se vuelven hábiles para manejar un sistema religioso, mantener el orden y ejecutar programas, pero son menos expertos en discernir las necesidades espirituales del rebaño, equipar a los creyentes para la guerra espiritual o fomentar entornos donde el Espíritu Santo puede moverse libremente para convencer, consolar, empoderar y guiar. El resultado es una congregación que puede estar ocupada, involucrada en numerosas actividades y socialmente conectada, pero cuya fe de los miembros sigue siendo superficial. Pueden saber sobre Dios, pero carecen de una relación profunda y personal con Él a través de Jesucristo. Su comprensión de la Biblia podría limitarse a citas inspiradoras o textos de prueba para ideas populares, en lugar de una comprensión integral del plan redentor de Dios y su carácter. A menudo se les enseñan principios para el éxito, la felicidad o la vida moral, pero rara vez se les desafía a morir a sí mismo, asumir su cruz y seguir a Jesucristo con obediencia radical. Este tipo de entorno puede criar una forma de religiosidad que se ve bien en el exterior, pero carece del poder de Dios para cambiar realmente vidas. 2 Timoteo 3:5. El enfoque cambia de cultivar la fe y la santidad genuina a mantener las apariencias y el impulso organizacional. En tales entornos, el Espíritu Santo a menudo se relega a un papel ceremonial, reconocido en la teología, pero rara vez se le da libertad para liderar o empoderar en la práctica. Los dones espirituales, si se mencionan en absoluto, pueden tratarse con sospecha o estrictamente controlados para encajar dentro de la estructura y el orden ideados por humanamente. La profecía puede ser silenciada, desanimada el ministerio de curación o el fervor evangelístico contenido en los programas programados, en lugar de ser una gran cantidad de la obra del Espíritu en la vida de los creyentes obligados por su fe. El énfasis está en la previsibilidad y el control, que son antitéticos a la naturaleza dinámica, a menudo impredecible, del trabajo del Espíritu Santo. Juan 3:8. Cuando la agenda humana dicta el flujo, el movimiento del Espíritu Santo está sofocado. Los líderes pueden calmar sin saberlo el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19,
priorizando su propia visión y métodos sobre la humilde dependencia del liderazgo de Dios. Pueden consultar libros sobre liderazgo y modelos de crecimiento más de lo que consultan la Biblia y buscan el rostro de Dios en oración. Esta dependencia de la sabiduría humana, en lugar del poder divino, socava la base de la auténtica comunidad cristiana. La Iglesia está destinada a ser el cuerpo de Cristo, induentado y empoderado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Su crecimiento y vitalidad deberían provenir de su conexión orgánica con Jesucristo, la cabeza, y su alimento de Dios a través del Espíritu y la palabra. Cuando las manos humanas intentan orquestar todo, inevitablemente introducen limitaciones y errores que evitan que la vida sobrenatural de Dios fluya libremente. El poder que levantó a Jesucristo de los creyentes muertos y de los hells no está limitado por las limitaciones humanas, pero requiere que la fe y la obediencia estén completamente operativas. Una iglesia que opera principalmente en el esfuerzo humano se comunica, quizás involuntariamente, una falta de fe en la capacidad o la voluntad de Dios para construir su propia iglesia. Es como tratar de cultivar un jardín reorganizando las plantas constantemente en función de un plan humano, en lugar de preparar el suelo, plantar la semilla y confiar en Dios para el sol, la lluvia y el crecimiento. Además, cuando los líderes funcionan como gerentes de un sistema religioso, su enfoque puede pasar de las almas de la guarnición y señalar a las personas a Jesucristo a mantener el sistema en sí. La presión para mantener a la organización en funcionamiento, cumplir con los presupuestos y aumentar los números, puede eclipsar el llamado principal para hacer que los discípulos que conocen y sigan a Dios según la Biblia. Los problemas de responsabilidad, transparencia y salud espiritual dentro del liderazgo pueden pasar un segundo plano a la necesidad de mantener una imagen pública pulida. Esto puede crear entornos donde el pecado, el error doctrinal o la dinámica de poder poco saludable se pasan por alto o se manejan mal, porque abordarlos podría interrumpir el sistema humano cuidadosamente construido. La dependencia del control humano fomenta un entorno donde las apariencias importan más que la realidad, y donde la ruptura, la confesión y el arrepentimiento genuino se desaniman a favor de mantener una imagen de éxito y fuerza. La verdadera fe, sin embargo, prospera en la humildad y la vulnerabilidad antes que Dios y entre sí. Este enfoque centrado en el ser humano también malinterpreta fundamentalmente la naturaleza de la misión de la Iglesia. La misión no es construir una institución humana exitosa, sino participar en la obra de redención de Dios, hacer discípulos de todas las naciones, enseñarles a obedecer todo lo que Jesucristo ordenó. Mateo 28, 19, 20. Esta misión requiere empoderamiento divino, guía sobrenatural y una profunda dependencia del Espíritu Santo. No se puede lograr a través de la inteligencia humana u organización organizacional sola. La Iglesia primitiva, como se muestra en el libro de los Hechos, enfrentó una inmensa oposición y carecía de estrategias humanas sofisticadas. Sin embargo, creció exponencialmente porque estaba empoderado por el Espíritu Santo, centrado en Jesucristo y basado en la verdad de la Biblia, impulsado por una fe inquebrantable en Dios. Su confianza estaba completamente en Dios, no en sus propias habilidades o recursos. Por el contrario, las iglesias controladas por humanos a menudo luchan con una verdadera fecundidad evangelística que conduce a una transformación duradera. Pueden atraer a las personas a través de programas o eventos sociales, pero el mensaje central de pecado, el arrepentimiento, la cruz de Jesucristo y el poder de la resurrección podrían suavizarse u omitirse para evitar ofender a los posibles asistentes. El Evangelio se convierte en un mensaje de autoayuda o una guía para una vida mejor, en lugar del llamado radical para entregar todo a Dios y recibir una nueva vida a través de la fe en Jesucristo. Sin esta verdad fundamental, cualquier crecimiento es probablemente superficial, que consiste en miembros nominales en lugar de creyentes nacidos de nuevo comprometidos con el reino de Dios. El poder de Dios para la salvación está en el Evangelio, Romanos 1:16. Y cuando el Evangelio completo no se predica, ese poder no se desata por completo. El peligro es que estas iglesias se convierten en clubes religiosos o organizaciones sociales que llevan el nombre de Cristo, pero carecen de su presencia y poder vivos.
Pueden defender ciertos estándares morales y proporcionar un sentido de comunidad, pero no pueden conectar a las personas con la fuente de la vida eterna y la verdadera transformación espiritual, que es Dios mismo, accedido a través de Jesucristo por fe, iluminada por la Biblia. Los miembros pueden ser muy activos dentro de la estructura de la Iglesia, pero permanecen espiritualmente estancados, sin el fuego, la convicción y el poder que proviene de estar lleno del Espíritu Santo y caminar de cerca con Dios. Su fe es más una identidad cultural o social que una relación dinámica e alteradora de la vida con el Dios vivo. Los líderes, cargados por el peso de mantener el sistema humano, también pueden experimentar agotamiento y sequedad espiritual. Están tratando de hacer con su propia fuerza lo que solo Dios puede lograr. Confían en el combustible humano para un motor divino. Esto lleva al agotamiento, el estrés y las posibles fallas morales, ya que operan fuera de la gracia y la fuerza proporcionadas por el Espíritu Santo. Pueden volverse cínicos o controladores, impulsados por el miedo al fracaso o la pérdida de control, en lugar de ser liderados por el amor y empoderado por el Espíritu de Dios. Su liderazgo se convierte en una actuación en lugar de un servicio arraigado en una humilde dependencia de Dios. El verdadero liderazgo bíblico se trata de la servidumbre, el sacrificio y la dependencia de Dios, no de manejar una empresa. Jesucristo mismo modeló este liderazgo de servicio. La salud de cualquier iglesia está fundamentalmente vinculada a su sumisión a Jesucristo como la cabeza, su adhesión a la Biblia como su autoridad y su dependencia del Espíritu Santo para la vida, el poder y la orientación. Cuando el control humano usurpa el lugar del liderazgo divino, la iglesia deja de funcionar como Dios pretendía. Se convierte en una obra humana, sujeto a limitaciones e imperfecciones humanas, en lugar de un vaso divino para la gloria y el propósito de Dios. La libertad y el poder del Espíritu Santo son esenciales para la adoración genuina, el ministerio efectivo, la comunidad auténtica y el discipulado transformador. Sin el trabajo activo del Espíritu, la iglesia es solo un caparazón, que carece de la presencia de Dios que da vida. Esta dependencia no es pasiva. Requiere buscar activamente la voluntad de Dios, estudiar la Biblia y salir con fe, confiando en que Dios proporcionará el poder y la dirección necesarios. Esto no quiere decir que la estructura y la organización son inherentemente malas. La adoración ordenada y la administración sabia se alentan en la Biblia. 1 Corintios 14:40. Sin embargo, estos deberían servir para facilitar el trabajo del Espíritu, no restringirlo o reemplazarlo. Cuando la estructura se vuelve más importante que el Espíritu, o cuando los planes humanos anulan los claros mandamientos de Dios en la Biblia o en la dirección discernible del Espíritu, el equilibrio se pierde, y la iglesia corre el riesgo de convertirse en un monumento humano en lugar de un organismo vivo capacitado por Dios. La autoridad final debe ser la palabra de Dios, la Biblia, interpretada y aplicada por la iluminación del Espíritu Santo, con líderes sometidos a ambos. Sus estrategias deberían fluir de oración, verdad bíblica y discernimiento espiritual, no reemplazarlas. Sin este fundamento, su fe, en sus métodos, reemplaza su fe en Dios. Las consecuencias se extienden más allá de la vida interna de la iglesia. Impactan su testimonio del mundo. Una iglesia que es simplemente una organización bien administrada, que carece de la presencia palpable y el poder de Dios, ofrece poco a un mundo desesperadamente que necesita realidad espiritual. Las personas buscan algo auténtico, algo que trasciende el esfuerzo humano y proporcione una verdadera esperanza y transformación. Una iglesia que restringe al Espíritu Santo y se basa en estrategias humanas puede ofrecer programas y conexión social, pero no puede ofrecer el encuentro que cambia la vida con Dios a través de Jesucristo, que viene solo a través de la obra del Espíritu. Su mensaje puede sonar atractivo, pero carece del poder divino para condenar el pecado, provocar un nuevo nacimiento y potenciar la vida santa. El mundo necesita ver el poder de Dios en el trabajo en la iglesia, no solo la capacidad humana. Además, tales iglesias a menudo no equipan a los creyentes con la profunda fe y la comprensión bíblica necesarias para navegar por un mundo hostil.
Si su fe se basa en experiencias emocionales, personalidades carismáticas o principios de éxito mundanos que se enseñan desde el púlpito, se desmoronará cuando se enfrentará a una oposición genuina, sufrimiento o desafíos intelectuales. Necesitan una fe arraigada en la verdad inquebrantable de la Biblia y la obra terminada de Jesucristo, sostenida por el poder del Espíritu Santo. Necesitan comprender su identidad en Cristo, su autoridad como creyentes y cómo confiar en Dios en cada circunstancia. Esto requiere una enseñanza que va más allá de los temas superficiales y profundice en la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Los líderes en estas iglesias pueden creer realmente que están sirviendo a Dios, pero sus métodos demuestran una falta de confianza en su suficiencia. Están tratando de construir el reino de Dios con ladrillos humanos y mortero, en lugar de permitir que el Espíritu Santo construya con piedras vivas, cada una colocada de manera única y empoderada por Dios. Esta dependencia del esfuerzo humano es una forma de orgullo espiritual, incluso si es sutil, porque implica que los métodos o el tiempo de Dios son insuficientes y necesitan una mejora humana. Reemplaza la humilde dependencia con la autosuficiencia segura. La verdadera fe no se trata de tener confianza en nuestros planes para Dios, sino tener confianza en los planes y el poder de Dios. La Biblia enseña constantemente que Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La tragedia es que, si bien estas iglesias pueden ser grandes e influyentes en el paisaje religioso, se están perdiendo la plenitud de lo que Dios pretende para su pueblo. Pueden tener edificios impresionantes, grandes presupuestos y programas extensos, pero carecen de la vida espiritual, la presencia de Dios y el poder transformador que define la Iglesia del Nuevo Testamento. La libertad del Espíritu Santo no es el caos, es libertad ser guiada por Dios, adorar en el Espíritu y la verdad, ejercer dones espirituales para la construcción del cuerpo y vivir vidas que dan testimonio del poder de Jesucristo. Restringir el Espíritu sofoca esta vida. El llamado siempre vuelve al diseño de Dios. Una iglesia centrada en Jesucristo, construida sobre la base de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, basado en la verdad inmutable de la Biblia, empoderada por el Espíritu Santo y viviendo por fe en Dios. Cualquier desviación de este modelo, particularmente sustituyendo la sabiduría humana y el control por la guía y el empoderamiento divinos, conduce a una realidad espiritual disminuida, independientemente de las apariencias externas. La prueba de fuego para una iglesia sana no es su tamaño o presupuesto, sino la profundidad de la fe de sus miembros, su conocimiento de la Biblia, su obediencia a Dios, su amor mutuo y la evidente presencia y obra del Espíritu Santo. Cuando el control humano es primordial, estos elementos esenciales a menudo se ven comprometidos. La relación dinámica y que da vida con Dios a través de Jesucristo, que es la esencia de la experiencia cristiana, se reduce a la actividad y la conformidad religiosa. Cuando el miedo a Dios está ausente, ocurre una reacción en cadena que afecta cada faceta de la vida de la Iglesia. La trivialización de las cosas sagradas es uno de los síntomas más visibles. La comunión, destinada a ser un recuerdo solemne del sacrificio de Jesucristo, puede convertirse en un complemento informal, a veces incluso tratado como simplemente simbólico, en lugar de una ordenanza sagrada. La predicación de la Biblia, que debe ser entregada con gravedad y autoridad como la misma palabra de Dios, puede reducirse a un comentario motivador o alegre, sin el poder de condenar o transformarse. La adoración misma, destinada a una expresión de asombro y adoración ante la majestuosa presencia de Dios, puede convertirse en rendimiento o entretenimiento, evaluada por cómo hace que las personas se sientan en lugar de cómo lo glorifica. Malaquí 1:6-8 se dirige a los sacerdotes que desprecian el nombre de Dios al ofrecer comida contaminada en su altar, preguntando: si entonces soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si soy un maestro, ¿dónde está mi miedo? Esta antigua reprimenda destaca que la ausencia de miedo conduce directamente a la falta de honor por Dios y las cosas sagradas asociadas con su adoración. Una iglesia que ha perdido el miedo a Dios inevitablemente desarrolla una comprensión superficial de la Biblia.
Sin reverencia por el autor divino, su palabra se maneja descuidadamente. Los pasajes difíciles se ignoran o explican, y la profundidad de la verdad teológica se sacrifica por mensajes simplistas y sabrosos. El rico tapiz de las Escrituras, revelando el carácter y los propósitos de Dios, la obra redentora de Jesucristo, la realidad del pecado y el llamado a la santidad, se aplica en una colección de principios o instrucciones para el éxito mundano. La gente escucha la Biblia pero no comprende su poder que altera la vida. Esto se alinea con pasajes como Oseas 4:6, donde Dios declara: «Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento». Esta falta de conocimiento no se trata solo de tener información. Se trata de un fracaso para conocer realmente y aprehender a Dios a través de su palabra revelada, que está intrínsecamente vinculada a su fe y relación con Él. Cuando el miedo a Dios disminuye, el hambre de la verdad bíblica profunda disminuye, reemplazada por una preferencia por lo que hace cosquillas en los oídos, como se describe en 2 Timoteo 4:3-4. Esto lleva a una fe débil e inestable, fácilmente influida por tendencias culturales o conveniencia personal en lugar de estar firmemente arraigada en la palabra inmutable de Dios. Además, la ausencia del miedo a Dios afecta profundamente el mensaje proclamado del púlpito. En lugar de declarar fielmente el consejo completo de Dios, incluidas las verdades incómodas sobre el pecado, el arrepentimiento, el juicio y la necesidad de la cruz, los predicadores pueden priorizar la popularidad y evitar el delito. El mensaje del Evangelio se diluye, centrándose en gran medida en la bendición y la prosperidad, sin el mensaje fundamental de la expiación de Cristo por el pecado y el llamado a entregarle la vida por completo a Él. Jeremías 23:28 da un poderoso contraste. El profeta que tiene un sueño, que diga un sueño, pero el que tiene mi palabra, deja que hable mi palabra fielmente. ¿Qué tiene que ver el paja con el trigo? Declara al Señor. La fidelidad a la palabra de Dios requiere coraje nacido del miedo a Dios, el miedo a desagradarlo, no el miedo al hombre. Cuando se busca la aprobación del hombre sobre la de Dios, el mensaje inevitablemente cambia de una declaración centrada en Dios y centrada en la cruz a una afirmación centrada en el hombre. Esto compromete la esencia misma de la fe cristiana y el poder del Evangelio de Jesucristo para salvar y transformar. La consecuencia de esta realidad espiritual disminuida es una tibia generalizada entre los miembros, haciendo eco de la advertencia en Apocalipsis 3:15-16. Cuando la cultura de la Iglesia carece del miedo a Dios y un profundo compromiso con la Biblia, la fe individual a menudo permanece superficial. Hay una falta de celo genuino para Dios, un compromiso mínimo con el discipulado y la poca urgencia en vivir una vida separada del mundo. Las prioridades cambian de buscar primero el reino de Dios a buscar comodidad personal, ganancia material o reconocimiento mundano. La oración puede volverse ritualista o descuidado. El evangelismo se ve como opcional o incómodo, y la búsqueda de la santidad lleva a un asiento trasero a mezclarse. Este estado es fundamentalmente incompatible con una relación vibrante con Jesucristo y una vida empoderada por el Espíritu Santo. Una iglesia que opera sin el miedo a Dios lucha por fomentar el tipo de entorno donde florecen la transformación radical y la profunda devoción. El poder de Dios parece distante, porque faltan la reverencia y la ruptura que invitan a su presencia. Contraste esto con una iglesia donde está presente el miedo a Dios. Hay una sensación palpable de reverencia y asombro durante la adoración. Las personas se acercan a la Biblia con humildad y el deseo de obedecer, no solo para obtener información. La predicación se realiza con convicción y autoridad, desafiando a los oyentes a enfrentar su pecado y abrazar la gracia radical de Dios en Jesucristo. Hay una seriedad sobre vivir una vida de fe, perseguir la santidad y extender el amor y la verdad de Dios al mundo. El arrepentimiento se entiende no solo como sentir lástima, sino como una aparición genuina del pecado y hacia Dios. La transformación es evidente en las vidas cambiadas, las relaciones restauradas y la voluntad de sacrificarse por el Evangelio. La iglesia primitiva en Hechos 2:43 proporciona un vistazo. Y el asombro se encontró con cada alma, y muchas maravillas y señales se estaban haciendo a través de los apóstoles. Este asombro, este sentido del poder manifiesto y la santidad de Dios,
Es una característica clave de una comunidad que le teme. Conduce a la fe genuina y la obediencia arraigada en un profundo respeto por quién es Dios. Sin el miedo a Dios, el arrepentimiento genuino y la transformación duradera se convierten en productos raros. El enfoque cambia de enfrentar la gravedad del pecado contra un Dios santo a simplemente manejar comportamientos indeseables. El mensaje se convierte en uno de superación personal o comodidad terapéutica en lugar del renacimiento espiritual radical a través del poder de Jesucristo. La tristeza piadosa que conduce al arrepentimiento, de 1 Corintios 7:10, falta porque la gravedad de ofender a Dios no se siente realmente. Las personas pueden expresar arrepentimiento por las consecuencias, pero carecen del cambio profundo a nivel del corazón, que proviene de comprender el costo de su pecado a Dios y al inmenso sacrificio de Jesucristo en la cruz. Vivir una vida de fe requiere pasar continuamente del pecado y hacia Dios, guiado por los principios de la Biblia y empoderado por su Espíritu. Cuando el miedo a Dios se ha ido, este proceso vacila, lo que resulta en creyentes que permanecen espiritualmente inmaduros y en gran medida indistinguibles del mundo que los rodea. Pueden profesar fe, pero sus vidas no reflejan constantemente el poder transformador de Dios. Otra manifestación de una iglesia que ha perdido el miedo a Dios es una tendencia generalizada a buscar relevancia y aprobación mundanas sobre la aprobación divina. En lugar de preguntar, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué honra a Dios? La pregunta principal es, ¿en qué atraerá a las personas? ¿O qué es culturalmente aceptable? Esto puede llevar a comprometer la verdad bíblica en cuestiones morales, adoptar estrategias de marketing mundanas que prioricen el retenimiento sobre la reverencia y diluyendo las afirmaciones únicas de Jesucristo para evitar el delito. Gálatas 1:10 ofrece una clara advertencia contra esto. Porque ahora estoy buscando la aprobación del hombre o de Dios. O estoy tratando de complacer al hombre. Si todavía estuviera tratando de complacer al hombre, no sería un siervo de Cristo. Cuando el miedo a Dios es el principio de gobierno, complacerlo se convierte en la mayor motivación, independientemente de las tendencias mundanas o la opinión humana. Una iglesia impulsada por el miedo al hombre en lugar del miedo a Dios, pierde su voz profética y su poder para impactar la cultura con la verdad del Evangelio. Su fe se vuelve frágil, fácilmente influida por presiones externas. El resultado inevitable de priorizar las preferencias humanas y la relevancia mundana es un mensaje del Evangelio diluido. La cruz de Jesucristo, que es el poder de Dios para la salvación, Romanos 1:16, puede presentarse como simplemente un ejemplo de amor desinteresado en lugar del sacrificio necesario por el pecado. La exclusividad de Cristo como el único camino a Dios, Juan 14:6, podría ser minimizado o evitado por completo en nombre de la inclusión. La realidad del infierno y el juicio eterno, aunque difícil, es una verdad bíblica que destaca la inmensa gracia de Dios y la urgencia del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ignorar o negar estas verdades elimina el contexto necesario para comprender la profundidad del amor de Dios y la gravedad del pecado. Sin el miedo a Dios, hay poca motivación para manejar estas verdades fiel y valientemente. El mensaje de la Biblia es fundamentalmente sobre el carácter de Dios, el estado caído de la humanidad y el plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Cuando el miedo a Dios disminuye, se pierde la gravedad de este mensaje, y lo que queda es a menudo una imitación hueca del verdadero cristianismo. Una fe genuina y salvadora se basa en comprender la verdad del mensaje del Evangelio en su totalidad, como se revela en la Biblia. El llamado a una vibrante vida de la Iglesia siempre es un llamado al miedo a Dios, un compromiso más profundo con la Biblia y un enfoque renovado en Jesucristo como el centro de todo. No se trata de adoptar una postura rígida y legalista, sino de cultivar un profundo respeto y asombro por lo santo, majestuoso, amoroso y justo revelado en las Escrituras. Se trata de comprender que nuestra salvación es únicamente a través de la gracia de Dios recibida por la fe en Jesucristo, y que esta gracia nos llama a vivir vidas que lo honran. Se trata de reconocer el inmenso privilegio de tener acceso a Dios a través de Cristo y la responsabilidad que viene con el manejo de su palabra, su adoración y su presencia con reverencia. Cuando una iglesia redescubre el miedo a Dios, redescubre su vitalidad espiritual.
La adoración se convierte en una adoración genuina. La predicación se convierte en una poderosa proclamación. El discipulado se convierte en una búsqueda grave de la iliquidad de Cristo. Y el evangelismo fluye de un corazón roto por la realidad del pecado y obligado por el amor de Dios. La Biblia se convierte en una palabra viva, no solo texto. Este redescubrimiento afecta el viaje de fe del creyente individual. El miedo a Dios motiva la obediencia, no por compulsión, sino por un profundo deseo de complacer al que nos amaba y se entregó por nosotros. El Salmo 111:10 dice: El miedo al Señor es el comienzo de la sabiduría. Un buen entendimiento tiene a todos los que hacen sus mandamientos. Su alabanza perdura para siempre. La sabiduría y la comprensión de las formas de Dios están directamente vinculadas a temerlo y obedecer su palabra. Una iglesia donde los miembros cultivan individualmente este miedo será una comunidad marcada por la humildad, el quebrantamiento sobre el pecado y el amor genuino mutuo, fluyendo de su amor por Dios. Manejarán la Biblia con cuidado y devoción, buscando vivir sus verdades. Su fe será robusta porque se basa en la realidad de la santidad y la gracia de Dios. El enfoque cambia de apariciones y programas externas a la realidad interna de los corazones y las vidas transformadas, empoderados por el Espíritu Santo, para vivir para la gloria de Jesucristo. La ausencia del miedo a Dios crea un vacío que las influencias mundanas y las estrategias humanas se apresuran a llenar, lo que lleva al tipo de iglesias descritas, ocupadas y quizás exitosas, pero espiritualmente estériles y desprovistas de verdadera vida. Esta no es la iglesia que Jesucristo imaginó o construyó. ¿Su fe realmente refleja el miedo a Dios, la reverencia debido a la revelada en la Biblia, o algo falta en su caminar con Jesucristo? Si este mensaje resonó contigo y anhelas una relación más profunda con Dios y una vida transformada por su verdad, suscríbete ahora y presionas la campana de notificación para unirnos a nosotros para futuras ideas. Porque en el próximo video, el cielo tiene un nuevo mensaje para ti.